vamos a dar la segunda parte de química general e inorgánica, donde voy a completar el desarrollo de los átomos. Antes de empezar con esta clase, les voy a tirar un tip, y que es el siguiente. Cuando uno analiza los átomos, tiene que tener en cuenta siempre el número 3. 3 partículas fundamentales constituyen el átomo, que son los protones, los neutrones y los electrones. 3 teorías o leyes fundamentales explican el comportamiento de los átomos, que son la teoría atómico-molecular de Dalton, la ley periódica de Mendeleev, la ley o regla del octeto, de Lewis. Después, según la ley periódica de los elementos, existen 3 sustancias principalmente en la naturaleza, según su comportamiento, que son los gases nobles, los metales y los no metales. Y finalmente, según la regla del octeto, los metales y no metales se van a unir entre sí para alcanzar la estabilidad por 3 enlaces, que son 3 tipos de enlaces, que son los metálicos, los electrovalentes y los covalentes. Entonces, repito, 3 partículas forman el átomo, 3 leyes fundamentales tenemos que por lo menos saber entre las múltiples leyes que explican las propiedades del átomo, que son Dalton, Mendeleev y Lewis. 3 tipos de sustancias fundamentales existen en la naturaleza según su comportamiento, que son los no metales, los metales y los gases nobles. 3 tipos de enlaces unen a metales y no metales, que son los enlaces metálicos, los salinos o electrovalentes y los covalentes. Bueno, vamos a analizar un poquito esto, y para ello les voy a mostrar un PowerPoint que les preparé. Bueno, a ver. Veamos. Elementos de química general e inorgánica, segunda parte. Hoy vamos a hablar de elementos y enlaces, gentileza del Instituto Tejedor. Bien. ¿Qué es un elemento químico? Un elemento químico es un tipo de materia constituida por átomos de la misma clase. En su forma más simple, posee un número determinado de protones en su núcleo, haciéndolo pertenecer a una categoría única, que se clasifica por su número atómico, porque el número atómico expresaba el número de protones nucleares, aun cuando este pueda desplegar distintas masas atómicas. No importa el A, el número másico, lo que importa es el Z, el número atómico. El elemento químico es cada una de las formas fundamentales de la materia. Se presenta siempre como átomos de un mismo y único tipo, y que por lo tanto no pueden ser descompuestos en sustancias más simples empleando reacciones químicas. Bueno, con respecto a la representación del elemento, el mismo se representa, por ejemplo, en los gráficos tales como la tabla periódica que uno ve en los libros o que puede comprar, en cuadraditos en los cuales figura en el centro del cuadradito 1 o 2 letras que identifican al símbolo del elemento, es el nombre del elemento, y 2 números, un número más pequeño y un número más grande. El número más grande es el número másico, el A, y el número más pequeño es el número atómico, el Z. Entonces, el símbolo expresa el nombre del elemento. Se escribe con una letra mayúscula o 2 letras, la primera mayúscula y la segunda minúscula, generalmente derivadas del nombre en castellano, en inglés o en latín de dicho elemento. Por ejemplo, O va a ser oxygen en inglés, oxígeno en castellano. C es carbon en inglés, carbono en castellano. Na viene de natrium, que en latín quiere decir sodio. Algunos vienen del nombre en latín. Entonces, eso es el símbolo, la X. Después vamos a los números. Por ejemplo, el número atómico expresa el número de protones nucleares. Recordar que estos protones tienen carga positiva. Eso lo vimos en la primera clase. Entonces, como los átomos son esencialmente neutros, el número atómico indirectamente también indica el número de electrones de carga negativa, porque si son neutros tienen que tener las mismas cargas negativas que positivas, ¿sí? Entonces, este número atómico indicaría el número de protones en forma directa y el de electrones en forma indirecta. Finalmente, el número másico indica la suma de aquellas partículas que le aportan masa al átomo. Es decir, que el número másico expresa la suma de protones más neutrones. Los electrones, recuerden que prácticamente no aportaban masa. Entonces, este número másico es más grande que el número atómico porque representa la suma del atómico más los neutrones. Es la suma de protones más neutrones. Por eso es el número más grande. Bueno, entonces, para saber el número de protones, te fijas directamente en el Z. Para saber el número de electrones, te fijas directamente en el Z. Pero para saber el número de neutrones tenés que hacer A menos Z. Si a la suma de protones más neutrones le resto los protones, me quedan los neutrones. Ejemplo. Acá tengo un elemento químico, el sodio, Na. Este es el número atómico, 11. Y este es el número másico, 23. Entonces, el elemento es sodio.
El número de protones es 11, me lo dice el Z. El número de electrones es 11 también, me lo dice el Z. En cambio, el número de neutrones vos tenés que hacer 23 menos 11, o sea, tenés que hacer el másico menos el atómico, te va a dar 12. Entonces el sodio es un elemento químico que tiene 11 protones, 11 electrones y 12 neutrones. Modificaciones de las partículas subatómicas. ¿Qué pasa si a un átomo como el sodio que tiene 11, 11 y 12, 11 protones, 11 electrones y 12 neutrones, yo le modifico el número de protones, el número de neutrones o el número de electrones? Si a un elemento, el sodio o cualquier elemento, le modificás el número de electrones, se originan los iones, partículas de carga positiva o negativa. Si le modificás el número de neutrones, se originan isótopos. Ya vamos a definir iones e isótopos. Ahora, si vos le modificás el número de protones, se origina otro elemento. Porque con 11 protones, exactamente es sodio. Si le pones 12 o le pones 10, ya no es sodio, es otro elemento químico. O sea que el elemento químico del que estemos hablando específicamente se define por el número de protones nucleares. ¿Cómo es esto de los iones? Son elementos con carga eléctrica. Eso es un ion. Y se clasifican en cationes, si tienen carga positiva. Esto es porque el número de electrones negativos es menor que el número de protones positivos. Por ejemplo, el sodio actúa, digamos, cuando los metales en general, ya lo vamos a ver en un ratito, cuando forman enlaces, generalmente se los considera iones positivos. Mientras que los aniones presentan carga negativa, porque el número de electrones es mayor que el número de protones. Por ejemplo, el cloro. Entonces, esencialmente, tanto el sodio como el cloro son neutros, pero cuando reaccionan, adquieren el sodio carga positiva por pérdida de electrones y el cloro carga negativa por ganancia de electrones. Posteriormente, si el sodio y el cloro, uno positivo y otro negativo, se juntan, pueden formar una sal neutra, que es el cloruro de sodio. Entonces, esos son los iones. Elementos con carga eléctrica, positiva o negativa. Si es positiva se llaman cationes y si es negativa se llaman aniones. Y es porque tienen menos o más, o sea, tienen diferente número de electrones que de protones. Los isótopos son distintas formas de un mismo elemento que se diferencian por el número de neutrones. Entonces van a tener igual Z, pero distinto A. Porque los protones y los electrones son iguales, pero lo que cambian son los neutrones. Algunos pueden ser radiactivos. Por ejemplo, el carbono 14, el iodo 131, etc. Muchos de estos isótopos radioactivos se utilizan en ciencia para distintas cosas. Por ejemplo, el carbono 14 se utiliza en arqueología para ver la antigüedad de las cosas. Se dice que ellos encuentran una vasija escondida, la desentierran del desierto en Egipto, ponele, y le hacen la prueba del carbono 14 para ver su antigüedad. Pero en medicina también utilizamos los isótopos radioactivos. Por ejemplo, el iodo 131 se puede utilizar en pruebas de la glándula tiroides, porque es captado por la glándula tiroides, luego la glándula tiroides emite radiación y uno puede, de alguna manera, medir, digamos, fotografiar la radiación de la glándula tiroides con un aparato especial y de esa manera ver si hay un nódulo que capta más iodo, capta menos iodo, etc. Esos son los isótopos radioactivos. Por ejemplo, los isótopos del carbono. Vos tenés este carbono, que es el carbono 12, ¿no? ¿Por qué? Porque su número atómico es 12. Su número másico es 12. Si el número atómico es 6 y el número másico es 12, esto significa que según el Z, el número atómico tiene 6 protones y 6 electrones. Para calcular los neutrones hago 12 menos 6, me da que también tiene 6 neutrones. Ahora bien, también existe el carbono 14. El carbono 14 se diferencia del 12 por el número másico. Quiere decir que se diferencia por el número de neutrones, porque si el número atómico es igual, tiene también 6 protones y 6 electrones. Pero como el número másico es distinto, 14 menos 6 me da que tiene 8 neutrones. Este es el carbono 14 radioactivo que se utiliza en las pruebas para medir la antigüedad de las cosas. Entonces los isótopos son dos formas del mismo elemento, pero que se diferencian por el número másico, es decir, por el número de neutrones que están en el núcleo. Bueno, vamos a hablar de la ley periódica de los elementos. Esta fue postulada por Dmitri Mendeleev en 1869 y expresa que las propiedades de los elementos se encuentran en dependencia periódica del número ordinal o de la carga del núcleo del átomo. Concretamente, esa es la expresión de la ley, pero concretamente lo que te dice es que la propiedad de los elementos
dependen del número de protones nucleares, o sea, del Z. La ley periódica es la base de la tabla periódica y establece que las propiedades físicas y químicas de los elementos químicos tienden a repetirse de forma sistemática conforme aumenta el número atómico. No es lo mismo un elemento que tenga un número atómico de 1 a un elemento que tenga un número atómico de 2, de 3, de 4. Entonces, obviamente, el que tiene un número atómico de 10 tiene 10 protones en el núcleo contra un elemento que tenga un número atómico de 2 que tiene 2 protones. Entonces, no es lo mismo tener 2 protones que 10 protones. Vas a tener distintas propiedades. Entonces, eso es lo que expresa la ley periódica. La tabla periódica, que en la época de Mendeleev se construía con los elementos que se habían identificado en ese momento, que eran alrededor de 63 y hoy hay más de 100, es una forma de representar ordenadamente a todos los elementos químicos conocidos, expresado mediante sus símbolos químicos, ¿no? Esta tabla fue presentada en su primera versión por Mendeleev en 1869, y desde entonces ha sido ampliada, actualizada y mejorada hasta obtener sus versiones más actuales. En la tabla periódica, los elementos se los agrupa en base a sus propiedades electrónicas y químicas, yendo desde los de menor número atómico hasta los de mayor número atómico, a través de filas y columnas. La tabla presenta entonces 7 filas horizontales que se llaman períodos y 18 columnas verticales que se llaman grupos. ¿Estamos? Entonces, los períodos son las filas horizontales y los grupos son las columnas verticales. Acá tienen un modelo de tabla periódica. Entonces, los periodos serían, este es el periodo 1, que comprende el hidrógeno, y acá el helio. Este es el periodo 2, que arranca con el litio y el berilio, pero después sigue con el boro, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor y el neón. Este es el periodo 3, arranca con el sodio y el magnesio, y sigue con aluminio, silicio, fósforo, azufre, cloro y argón. Y después tengo el 4, el 5, el 6 y el 7. En cambio, los 18 grupos son el grupo 1, que tiene hidrógeno, litio, sodio, potasio, etc. El 2, el 3, el 4, el 5, así hasta el 18. Otros modelos dividen a los grupos de la tabla periódica en grupos A y grupos B. Los grupos A son los altos, este y este, 1A, 2A, y después seguimos acá, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y los grupos B son y a estos grupos A se los llama grupos representativos. Por lo general en estos grupos, si yo tomo un elemento del grupo y analizo sus propiedades, son representativas de las propiedades de los elementos de todo el grupo. En cambio, estos elementos acá, de los grupos intermedios, se llaman elementos de transición, y los grupos de transición son los grupos B. Hay modelos de tabla periódica que se compran en las librerías, que se pliegan, y cuando vos las plegás, queda este grupo al lado de este grupo, y los grupos de transición ocultos. Te queda con una mini tabla periódica solo con los grupos representativos. En resumen, 7 periodos y 18 grupos que se dividen en 8 grupos A o representativos y 10 grupos B o de transición. Bueno, vamos a las propiedades de los elementos. Estas dependen del grupo al que pertenecen. Es decir, aquellos elementos de un mismo grupo tienen propiedades similares. Por ejemplo, los elementos del grupo 1 o 1A son los metales alcalinos, los del grupo 2 o 2A son los metales alcalino-térreos, los del 17 o 7A son los halógenos, los del 18 u 8A son los gases nobles, etc. Una de las propiedades que se modifica es la valencia. Todos los elementos de un grupo tienen, por lo general, la misma valencia, y por ello tienen características o propiedades similares entre sí. Bueno, y acá tengo los grupos completos. Los representativos, bueno, el 1A es el de los metales alcalinos, como el litio, como el sodio. El del 2A es el de los metales alcalinotérreos, ¿sí? Como el calcio o el magnesio. Por ejemplo, el grupo 1A tienen valencia 1, el grupo 2A tiene valencia 2. Ambas valencias son positivas porque son metales. Bueno, después del grupo 3 a 12, que son los grupos B, son los metales de transición. El grupo 13, que es el 3A, son los térreos, el 14 o 4A los carbonoides, el 15 o 5A los nitrogenoides, el 16 o 6A los calcógenos o anfígenos, el 7A, como dijimos antes, los halógenos, como el cloro, el flúor, etc., y el 8A los gases nobles, como helio, neón, argón. Bien, ahí tienen los 18 grupos y qué elementos químicos representan a cada grupo. Vamos al concepto de valencia y número de oxidación.
La valencia es la capacidad que tiene un elemento para combinarse con los átomos de otros elementos y formar compuestos. Es un número positivo o negativo que indica el número de electrones que gana, pierde o comparte un átomo con otro átomo o átomos, para formar moléculas. El número de oxidación de un átomo en un compuesto es un número entero que representa el número de electrones que un átomo pone en juego cuando forma un compuesto determinado. Casi siempre coincide con la valencia, pero la valencia es algo así como un concepto potencial, la capacidad que tiene de compartir electrones. Y el número de oxidación son los electrones que efectivamente se comparten cuando se forma un compuesto químico. Qué sé yo, la valencia del carbono es 4 porque tiene la posibilidad de formar 4 pares de electrones con otros elementos mediante enlaces covalentes, y cuando forma esos elementos, como por ejemplo el metano, y se combina con 4 átomos de hidrógeno para formar el compuesto del metano, el número de oxidación va a ser de 4 también, porque se van a compartir 4 pares de electrones. Por eso tienden a confundirse. La valencia generalmente la representamos en los libros como patitas, ¿eh? El elemento utiliza para combinarse con otros elementos. Bueno, elementos y valencias. Elementos con valencia 1 tengo el sodio, el potasio, el flúor, el hidrógeno. Con valencia 2 el calcio, el magnesio, el oxígeno. Con valencia 3 el aluminio y el boro. Con valencia 4 el carbono y el silicio. Con valencia 1 o 2, algunos elementos trabajan con 2 o más valencias, el cobre o el mercurio. Con 1 o 3 el oro. Con 2 o 3 el hierro o el níquel. Elementos con valencia 3 y 5, el nitrógeno y el fósforo. Elementos con valencia 2, 4 y 6, el azufre y el selenio. Elementos con valencia 1, 3, 5 y 7, los halógenos como el cloro, el bromo y el yodo. Entonces, en química inorgánica y cuando te evalúan química inorgánica, es necesario saberse de memoria las valencias para elaborar compuestos. En la química orgánica no es tan importante, y menos en la biológica. Vamos a tener que conocer aquellos compuestos que forman las biomoléculas, es decir, las proteínas, los glúcidos, los lípidos, que generalmente son carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Por ahí azufre, por ahí fósforo, pero no más que eso. Y vamos a tener que conocer las valencias de estos elementos, ya lo vamos a ver, pero no tiene que saberse la valencia de todos los elementos químicos. Bueno, esta valencia y la capacidad de captar y ceder electrones tiene que ver con un concepto que es el de la electronegatividad de Pauling. El hecho de que los electrones sean captados, cedidos o compartidos por un elemento depende de su electronegatividad. La electronegatividad, según Linus Pauling, es la capacidad o el poder que tiene un átomo para atraer a los electrones hacia sí. En la tabla periódica, la electronegatividad aumenta hacia la derecha entre elementos de un mismo período y aumenta hacia arriba entre elementos de un mismo grupo. Es decir, en la tabla, en un período aumenta hacia la derecha. O sea, si yo comparo dos elementos de un mismo período, el que esté más a la derecha tiene más electronegatividad que el de la izquierda, pero en un mismo grupo aumenta hacia arriba. Si comparo la electronegatividad de los elementos de un mismo grupo, el más alto es más electronegativo que el más bajo. Si la expresamos con números, acá lo tienen, fíjense, aumenta hacia la derecha o disminuye para abajo, o aumenta hacia arriba si quieren. Entonces, supongamos que yo comparo nitrógeno, oxígeno y flúor. Están en el mismo periodo, ¿sí? Entonces, el periodo 2. Bien, fíjense que el que está más a la derecha, que es el flúor, tiene más electronegatividad que el oxígeno, el cual a su vez tiene más electronegatividad que el nitrógeno. Ahora, si comparamos un mismo grupo, el grupo 7 de los halógenos, va disminuyendo para abajo o si quieren, aumentando para arriba. Porque, fíjate, si comparo flúor con cloro con bromo, veo que el flúor tiene más electronegatividad que el cloro, que a su vez tiene más electronegatividad que el bromo. Bueno, los elementos que acá están en rojo son los que tienen menos de 1 de electronegatividad, y son el potasio, el rubidio, están acá en el grupo 1. Los que están en rosa son elementos que tienen de 1 a 1,4, son estos, el litio, el sodio, el magnesio. Los que están en amarillo tienen 1,5 a 1,9, abarca la mayoría de los metales de transición. En verdecito claro, 2 a 2,4, el boro, el fosfato, ya la mayoría, o sea, todos estos son no metales. En celeste tengo de 2,5 a 2,9, ya es alta la electronegatividad, y acá, como en violeta, la más alta electronegatividad de todas, que de 3 a 4, que la tienen estos 4 elementos químicos de la tabla. Fíjate que sería donde convergen las líneas, acá la línea está al revés, o sea, está como disminuye, pero si la pongo en el sentido de que aumenta, las dos líneas convergen hacia el flúor, que es el elemento más electronegativo de la tabla. Eso va a afectar la formación de los enlaces, como vamos a ver en un ratito. Bueno, otra ley periódica es la de Mosley. Expresa que las propiedades físicas y químicas de los elementos son funciones de las configuraciones electrónicas de los átomos, las cuales varían periódicamente al aumentar el número atómico. Claro,
Mendeleev se basaba en los protones y ordenaba a los compuestos químicos según el número atómico, que indica concretamente el número de protones. Pero si habíamos dicho que indirectamente el número de protones indica el número de electrones, cuanto mayor es el número de protones, también va a serlo el número de electrones, los cuales, como habíamos visto en la primera clase, se ubicaban en distintos niveles, K, L, M, N, O, P, Q, que contienen, por ejemplo, el primer nivel, hasta 2 electrones, el segundo hasta 8, el tercero hasta 18, el cuarto y el quinto hasta 32, el sexto hasta 18 y el séptimo hasta 8. Bueno, entonces no es lo mismo un elemento que tenga solo 2 electrones, que va a ocupar nada más que el primer nivel, a un elemento que tenga 10, que va a ocupar el primero y el segundo. Claro, para pasar de tener 2 electrones a tener 10, tiene que aumentar el número atómico. Entonces lo que dice Moseley es que la ley periódica, las propiedades de un elemento, aumentan en forma periódica acorde al aumento del número de electrones, que a su vez depende del aumento del número de protones, o sea, el número atómico. ¿Estamos? Bueno. Y así, otro investigador, Lewis, elaboró la regla del octeto. ¿Qué dice la regla del octeto? Fue enunciada en 1916 por el físico químico Gilbert Newton Lewis. Dice que los iones de los elementos del sistema periódico tienen la tendencia a completar sus últimos niveles de energía con una cantidad de 8 electrones, de tal forma que adquieren una configuración muy estable. Esta configuración es semejante a la de un gas noble. Y vuelvo para atrás. Miren. Lo que quiero decirles es que un elemento químico alcanza la estabilidad, según la regla del octeto, cuando en el último nivel tiene 8 electrones, aunque en ese último nivel quepan más de 8. Por ejemplo, el segundo nivel lo completás con 8. Si vos adquirís 8 electrones en el segundo, por ejemplo, un elemento químico que tenga un número atómico de 10, va a tener 10 electrones, pone 2 en el primer nivel, 8 en el segundo, completó el segundo y encima es estable. ¿Por qué? Porque tiene 8 en el último nivel. Ahora, un elemento químico que tenga más de 10 electrones va a necesitar poner los siguientes, lo que más allá del 10, el 11, el 12, en el tercer nivel. En el tercer nivel caben hasta 18, pero yo no necesito llenarlo entero. Yo con que en este nivel tenga 8, alcanzo el octeto. Entonces la ley del octeto expresa eso, que un elemento químico se hace más estable cuando alcanza 8 electrones en el último nivel. Ahora, hay excepciones a esta ley, porque algunos elementos como el hidrógeno, como el helio, como el litio, nunca van a completar el segundo nivel de 8. Estos por lo general se hacen estables cuando completan el primero, cuando completan solo 2 electrones en el primer nivel. Entonces, para estos elementos, elaboró la regla del dueto, que explica aquellas excepciones a la regla anterior, a la del octeto, tales como los casos del hidrógeno, el helio y el litio, que son estables solo con 2 electrones en su último orbital, que su último orbital es el primero, donde caben solo 2 electrones. ¿Estamos? Así que, regla del octeto y las excepciones, regla del dueto. Bueno, tipos de elementos básicos. Según su electroneutralidad, se reconocen 3 tipos principales de elementos químicos, que son los gases nobles, los metales y los no metales. Después existen elementos llamados metaloides, que tienen propiedades mixtas entre metales y no metales. Pero vamos a centrarnos por ahora en los 3 básicos: gases nobles, metales y no metales. Fíjense, todos estos que están acá, en rosado, son metales. Estos que están en rosa claro son los elementos del grupo 8 de la tabla periódica, son los gases nobles. Estos son los metales, dijimos, y estos en verdecito son los no metales. En el medio, entre los metales y los no metales, están estos celestitos que serían los metaloides. ¿Estamos? Metales, metaloides, no metales y gases nobles. Bien, acá también les dice qué elementos existen en la naturaleza, como gases, como líquidos, o directamente no existen. Como líquidos podemos encontrar el mercurio, acá, como gases, encontramos los gases nobles, pero también encontramos al hidrógeno. Fíjate la posición del hidrógeno y el color. Está en el grupo 1, del lado de los metales, digamos. Uno espera encontrar metales, pero es un no metal, es otra excepción. Está ubicado acá, pero en realidad tiene las características de los no metales. Entonces, metales, todos estos, no metales, estos y el hidrógeno, gases nobles, que son los elementos del grupo 8, y después los metaloides, que tienen propiedades mixtas entre metales y no metales. Vamos a los gases nobles. Se ubican en el grupo 18, el último grupo, que sería el 8A, representativo de la tabla. Ejemplos son el helio, el argón, el neón, el criptón, etc.
poseen 8 electrones en su último orbital, a excepción del helio, que tiene 2. Entonces son estables como átomos, no reaccionan para formar moléculas, son gases inertes. Y su electronegatividad es nula, no ceden ni captan electrones. Son elementos neutros. Esto lo vamos a encontrar como átomos en el universo. Voy a encontrar el átomo de helio, el átomo de argón. En cambio, metales y no metales no existen como átomos, son muy inestables. En el caso de los metales, se ubican de los grupos 1 a 16 de la tabla, siendo los más representativos los que ubicamos en los grupos 1A y 2A, menos el hidrógeno, son el litio, el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio, etc. Estos tienen más de 8 electrones en su último orbital. Entonces son inestables como átomos, porque no completaron el octeto. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a reaccionar con otros elementos para formar moléculas. Estos son elementos reactivos. Y como su electronegatividad es baja, tienden a ceder electrones, tienden a ceder los electrones de más que tienen en el último orbital para alcanzar el octeto y la estabilidad. Entonces, como ceden electrones, suelen tener valencia positiva. Como los electrones son negativos, un metal al ceder, al perder electrones, adquiere carga positiva. Los no metales, que se ubican en los grupos 14 a 17 de la tabla, con excepción del hidrógeno que está en el grupo 1, son el hidrógeno, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, etc. Estos tienen menos de 8 electrones en su último orbital. Entonces son inestables como átomos porque no han alcanzado, no han completado el octeto. Entonces, estos reaccionan con otros elementos para formar moléculas, o sea que son elementos reactivos, pero como su electronegatividad es alta, porque están a la derecha de la tabla, recuerden que la electronegatividad aumentaba hacia la derecha, estos tienden a captar electrones. Estos suelen tener valencia negativa. ¿Estamos? Porque eran neutros antes de captar. Al captar electrones que son negativos, adquieren una valencia negativa. Ejemplos. Vamos al helio. Este está en el grupo 18. El Z del helio es 2. Quiere decir que tiene 2 protones y 2 electrones. Cantidad de electrones 2. ¿Cómo lo ubica? En el primer nivel, 2 electrones. ¿Es estable? Sí. Entonces, ¿qué es? ¿Qué comportamiento tiene? Inerte. Ya es estable como átomo. No necesita reaccionar con nadie. El tipo de elemento es un gas noble. ¿Ven? Como solo tiene 2 electrones, los pone en el primer nivel, en el K. Y en el K, si vos pones 2 electrones, sos estable. La regla del dueto. Entonces el helio es un gas noble. Vamos al neón. También está en el grupo 18, pero tiene un Z de 10. La cantidad de electrones que tiene entonces es 10. El último nivel es el segundo, el L, donde pone 8 electrones. ¿Es estable? Sí, porque en el último nivel tiene 8 electrones. Entonces, ¿reacciona con otros elementos para formar moléculas? No, el comportamiento es inerte, no reactivo. Entonces, ¿qué tipo de elemento es? Es un gas noble. Ahí lo tienen. De los 10 electrones pone 2 en el nivel K, pone 8 en el nivel L, alcanzó el octeto en el último nivel, es estable. No necesita reaccionar. Bueno, eso pasa con todos los elementos del grupo 18 u 8A. Son gases nobles, son estables, alcanzan el helio, el dueto, todo lo demás el octeto, no reaccionan. En cambio, metales y no metales son inestables. No los voy a encontrar en la naturaleza como átomos. Yo no voy a encontrar en la naturaleza el átomo de oxígeno. Yo voy a encontrar la molécula de oxígeno u otras moléculas que contienen el oxígeno. ¿Por qué? El oxígeno como átomo es inestable y todos los metales y no metales en general son inestables. Entonces, como átomos, necesitan reaccionar entre sí y formar moléculas. Por ejemplo, el sodio pertenece al grupo 1 o 1A. El Z es 11, tiene 11 electrones. El último nivel es el M, el tercero, donde pone un electrón. Entonces, ¿es estable? No, porque tendría que tener 8 para ser estable. ¿Cuál es su comportamiento? Como tiene baja electronegatividad, tiende a perder un electrón, entonces es un metal. Mirá, en sus 11 electrones pone 2 en el primer nivel, 8 en el segundo, ahí van 10, y pone 1 en el tercero. ¿Es estable? No. ¿Cómo puede alcanzar la estabilidad el sodio? Ganando 7 electrones para el tercer nivel, para alcanzar el octeto, 8 en el tercero, o bien perdiendo un electrón del tercer nivel y quedándose con los 8 del segundo. En ese caso alcanza también el octeto. ¿Qué es más probable que pase? Que gane 7 electrones o que pierda 1. Y lo más probable es que pierda 1. Y adquiere el octeto con los del segundo nivel. Entonces, eso se explica por su electronegatividad.
es baja porque es más probable que pierda para alcanzar la estabilidad un electrón a que gane 7. Se comporta como metal. Otro ejemplo es el del cloro. Este pertenece al grupo 17 o 7A. Tiene un Z de 17, con una cantidad de electrones de 17. El último nivel es el M, donde coloca 7 electrones, por ende no es estable porque no alcanza, no completa el octeto. Su comportamiento debido a su electronegatividad es de captar un electrón, y entonces se comporta como un no metal. Bueno, la cosa es así, tiene 17 electrones, pone 2 en el primer nivel, entonces me quedan 15. Pone 8 en el segundo nivel, me sobran 7, pone 7 en el tercer nivel. El tercer nivel no tiene el octeto, no completa el octeto, y entonces es inestable como átomo el cloro. ¿Pero qué hace entonces? Para completar el octeto tiene dos posibilidades: perder estos 7 y completar el octeto con el nivel L, el segundo nivel, o ganar 1 para el tercer nivel y completar el octeto en el nivel M. Entonces, lo más probable para el cloro es que capte un electrón y no que ceda 7. Por eso su comportamiento es de no metal, con alta electronegatividad, tiende a captar electrones para alcanzar la estabilidad. Bueno, así se forman moléculas, cuando los metales y los no metales se reaccionan entre sí. Los metales y los no metales son inestables como átomos, porque no tienen 8 electrones en su último orbital. Entonces reaccionan para constituir moléculas y así alcanzar la estabilidad. Esta formación de moléculas se realiza cediendo, captando o compartiendo electrones con el objeto de completar el octeto. Los electrones que se pueden compartir son los últimos, o sea, los del último nivel, los que se llaman electrones de valencia, son los que le dan la valencia al átomo, ¿ok? Y bueno, este comportamiento de los electrones explica los diferentes enlaces químicos. El hecho de que los electrones puedan captarse, cederse o compartirse explica los enlaces. ¿Qué es un enlace químico? Se llama enlace químico a la interacción entre dos o más átomos que se unen para formar una molécula estable. Los átomos tienden a perder, ganar o compartir electrones buscando mayor estabilidad. Tienden a alcanzar la ordenación electrónica más estable posible. Es decir, la molécula formada representa un estado de menor energía que los átomos aislados. Los átomos son inestables como átomos porque tienen demasiada energía, porque o les sobran o les faltan electrones para completar el octeto. Forman la molécula. Al formar la molécula, cediendo, compartiendo o captando electrones, alcanza mayor estabilidad, porque ambos átomos al que completan el octeto, el nivel energético baja, la molécula es más estable. Los tipos de enlaces son principalmente 3: los metálicos, los electrovalentes y los covalentes. El enlace metálico se establece entre dos metales. Metal más metal me da un enlace metálico. Ambos metales tienden a ceder electrones porque tienen baja electronegatividad. Entonces los electrones forman una especie de nube electrónica entre ambos metales que los vincula pero muy débilmente. Es de hecho un enlace débil. Ejemplo, si combino zinc más zinc. Entonces, el átomo de zinc pierde 2 electrones, este también, y alcanza una configuración, ¿sí?, en la cual los dos metales adquieren carga positiva, los electrones forman una especie de nube electrónica alrededor de los átomos de zinc y los vincula pero muy débilmente. No es tan importante en la química biológica. En cambio, el enlace electrovalente, que tiene varios sinónimos, se llama también electrostático, iónico o salino, se establece entre un metal y un no metal. El metal tiende a ceder electrones y el no metal los capta. Los electrones entonces son cedidos del metal al no metal. Es un enlace fuerte. Ejemplo, sodio y cloro. Miren esto. El sodio tenía 11 electrones y entonces colocaba uno en el último orbital y el último orbital era inestable. El cloro tiene 17 electrones, ponía 7 en el último orbital y entonces el cloro era inestable. Tanto el sodio como el cloro son neutros antes de reaccionar, pero inestables, de alto nivel energético como átomos. Son neutros porque el sodio tiene 11 protones y 11 electrones, y el cloro es neutro porque tiene 17 protones nucleares y 17 electrones orbitales. Ahora bien, son inestables porque no completan el octeto. ¿Qué hacen? Reaccionan. ¿Cómo lo hacen? El sodio es un metal, tiene tendencia a ceder electrón. El cloro es un no metal, tiene tendencia a captar electrón. Los electrones son cedidos desde el sodio al cloro, y de esa manera el sodio alcanza el octeto al perder el electrón del último nivel, alcanza el octeto con el segundo nivel,
con el nivel anterior. El cloro lo que hace al recibir el electrón del sodio, completa el octeto del tercer nivel. Ambos completaron el octeto y son más estables. Pero fíjate, el sodio antes era neutro, ahora perdió un electrón, tiene carga positiva. El cloro antes era neutro, ganó un electrón, ahora tiene carga negativa. Por eso, a este enlace se lo llama también electrovalente o electrostático, porque se da entre cargas de valencias de carga opuesta. Se lo llama también iónico, porque se da entre iones de carga opuesta, o se lo llama salino, porque ambos iones, al vincularse, forman una sal. En este caso es el cloruro sódico o cloruro de sodio, que es una sal. Estamos neutralizando el ion sodio con el ion cloro. Vamos al enlace covalente. El covalente se establece entre dos no metales. Ambos no metales tienen tendencia a captar electrones, entonces los electrones son compartidos entre ambos no metales. Y es un enlace fuerte. Por ejemplo, el cloro con el hidrógeno, para formar el ácido clorhídrico. El hidrógeno tiene un solo electrón. Entonces, para completar el octeto tendría que captar uno más, para completar el dueto en este caso, habíamos dicho que era una excepción. El cloro, decíamos, lo vimos en la formación del cloruro del sodio, que tiene 7 electrones, tiene que también captar uno. Este quiere captar, este quiere captar. ¿Cuál es la solución que encuentra? Compartirlos. Se comparte un par de electrones. El electrón que el cloro acepta compartir con el hidrógeno completa el dueto del hidrógeno y hace que el hidrógeno sea estable. El electrón que el hidrógeno acepta compartir con el cloro hace que el cloro alcance el octeto y se haga estable. En este ácido, que es el ácido clorhídrico, tanto el hidrógeno como el cloro alcanzan la estabilidad. ¿Cómo lo hacen? Compartiendo electrones, ¿sí? Ese electrón compartido no genera iones por lo general, porque ambos tendrían que tener carga negativa adicional, no está, digamos, en la propia órbita del cloro o del hidrógeno, forman un enlace entre los dos que es muy fuerte, es un enlace covalente. Entonces, cada par de electrones compartidos forma un enlace covalente con los elementos químicos, los no metales. Entonces, resumen hasta acá. Metal más metal, enlace metálico. Metal más no metal, enlace electrovalente o electrostático o iónico o salino. No metal más no metal, covalente. Ahora bien, hay varios tipos de enlaces covalentes según los pares, la cantidad de electrones compartidos. Así tenemos los enlaces covalentes simples, donde ambos electrones comparten un par de electrones. Los enlaces covalentes dobles, donde ambos elementos comparten 2 pares de electrones. Los enlaces covalentes triples, donde ambos elementos comparten 3 pares de electrones. Y los enlaces covalentes cuádruples, donde ambos elementos comparten 4 pares de electrones. ¿Cómo sería esto? Miren, ejemplificado para el carbono, miren acá. Acá el carbono tiene, que es muy importante porque lo vamos a ver con la química orgánica, es un elemento que tiene valencia 4. Es un no metal, ¿sí? Entonces tiene 4 electrones en el último nivel orbital, y entonces para alcanzar el octeto debiera ganar otros 4, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Puede compartir un solo electrón, un solo par de electrón con otro carbono. En ese caso, no alcanzan la estabilidad. Es como que de las 4 valencias que tiene el carbono, una sola ya está completa. Todavía tengo que completar las otras 3 para que el carbono alcance la estabilidad. Formando un enlace covalente simple, cada carbono, que tenía 4 electrones en el último orbital, ahora tiene 5, le faltan 3, que se los aportarían las otras 2 valencias. Se representa como una sola línea, entre ambos carbonos. El enlace covalente doble es una doble línea. Doble línea implica 2 pares de electrones compartidos. Quiere decir que ahora cada átomo de carbono va a tener 4 electrones que ya tenía más 2, son 6. Todavía no alcanzó el octeto, o sea que a cada carbono todavía le sobran 2 patitas, que para alcanzar el octeto tendría que combinarlas con alguien, mediante enlaces covalentes para que le cedan, para que le aporten al carbono los electrones que le faltan. Podría ser un enlace covalente triple, representado con 3 patitas, donde se comparten 3 pares de electrones. Cada carbono ahora, fíjate, el carbono negro, que tiene 4 electrones representados con crucecitas que ya pertenecían a él, más 3, tiene 7 electrones, todavía le falta 1 para completar el octeto, y entonces, representado así, vos tenés ambos carbonos con el enlace triple y una patita libre, que todavía deberá ser
ocupada por alguien para alcanzar el octeto. Ahora, si yo hago un enlace covalente cuádruple para el carbono, esto significa que cada átomo de carbono comparte 4 pares de electrones con el otro átomo de carbono, y entonces ahora sí alcanza el octeto. ¿Por qué? Porque este carbono tiene 8 electrones en el último orbital, dado que tiene los 4 negros, que eran del carbono negro, más los 4 rojos, que eran del carbono rojo. 4 más 4, 8. Y el rojo lo mismo, completa el octeto con sus propios 4 electrones rojos, más los 4 electrones negros del carbono negro. Entonces, en el enlace covalente cuádruple, ya los carbonos no tienen más patitas libres, está saturado. Bien, enlaces simples se pueden formar entre el carbono y el hidrógeno. Hay muchos tipos de enlace covalente simple, el hidrógeno y el cloro, como vimos antes. Enlace covalente doble puede darse, por ejemplo, entre 2 átomos de oxígeno en la molécula de oxígeno. Enlace covalente triple entre 2 átomos de nitrógeno en la molécula de nitrógeno. ¿Estamos? Entonces, este es el enlace covalente simple, el enlace covalente doble, el enlace covalente triple y el enlace covalente cuádruple. Bueno, la bibliografía para esto puede ser el Chang de Química, Química, la ciencia central de Brown y el de May, Principios de Química de Atkins, las mismas bibliografías que utilizamos para la primera clase. Bueno, polluelos, entonces, en química general inorgánica, en relación al análisis del átomo, hay que tener en cuenta el número 3. 3 partículas fundamentales constituyen al átomo, que son los protones, los neutrones y los electrones. 3 leyes explican el comportamiento básico de los átomos, que son la teoría atómico-molecular de Dalton, la ley periódica de los elementos de Mendeleev y la regla del octeto de Lewis. Después, 3 tipos de sustancias, 3 tipos de elementos existen según su comportamiento, que son los gases nobles, los metales y los no metales. Y finalmente, 3 tipos de enlaces vinculan a los metales y a los no metales para formar moléculas, y ellos son los enlaces metálicos, los salinos y los covalentes. Entonces, 3 partículas, 3 leyes, 3 tipos de sustancias, 3 tipos de enlaces. Con eso tienen la base de la química general inorgánica que necesitan tener para entender lo que viene de química en crecimiento y desarrollo. Nos vemos, polluelos, y sigan cuidándose.